Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Buenas tardes. En nombre del Centro de Estudios Universitarios Padre Gabriel, les agradezco su presencia a la tercera conferencia de este ciclo que hemos titulado Para que Él reine. Gracias a la Asociación del Ministerio Católico que gentilmente nos ha posibilitado esta hermosa instalación. Una cuestión práctica. En caso de que hubiera preguntas, las vamos a hacer todas al final. Vamos a esperar que se termine la exposición. Como he mencionado, esta conferencia es organizada por el Centro de Estudios Universitarios Padre Castellani. Por eso nos parece oportuno presentarnos en breves palabras. El objetivo del Centro de Estudios es cooperar a la instauración de todas las cosas en Cristo, o sea, al reinado social de Cristo en nuestra querida Argentina. Es por eso que mediante estas conferencias, páginas web, Facebook, boletines, queremos contribuir a que la inteligencia logre acercarse lo máximo posible a la verdad, para que una vez conocida, la voluntad elija libremente el bien y nuestros sentidos capten nuestra verdadera belleza. Como parte de nuestro humilde aporte para propagar la necesidad de Cristo, hemos confeccionado un boletín. Ese boletín, que al finalizar le vamos a compartir, lleva por nombre Filiaciones. Su nombre hace referencia a la triple filiación natural del hombre, a la filiación divina por ser hijo de Dios, a la filiación histórica por ser hijo de una patria y a la filiación carnal por ser hijo de una familia. Bienes irrenunciables que debemos servir con fidelidad inquebrantable hasta la muerte. Desconocerlos, adulterarlos o cambiarlos es nada menos que traición. Por lo tanto, nuestro objetivo es profundizar en el conocimiento de estos bienes y difundir su esplendor y valor. En la mesa de atrás hay ubicada una especie de alcancía para quien a la salida quiera colaborar económicamente pueda hacerlo, y eso nos ayuda, por ejemplo, a organizar este tipo de actividades. Luego de esta breve introducción, paso a la presentación formal del disertante de hoy. El doctor Antonio Caponeto se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores número 2, Mariano Rojo, de profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de doctor en Filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante 3 décadas se desempeñó como investigador científico del CONICET y en el Instituto Bibliográfico Antonio Cini de Funes. Desde el año 1999 es director de la revista Capítulo y realiza una continua labor como conferencista, publicista, docente y asesor pedagógico. Se ha dedicado a escribir sobre un haz de temas que son de su habitual preocupación. En primer lugar, sobre aquellos que están ligados al ámbito educativo y a su carrera docente. Así han publicado La contaminación de la cultura por lo pseudo-espiritual, Pedagogía y educación, Estado y educación católica, Piaget, aportes para un análisis crítico, Educación y determinismo, la misión educadora de la familia, las consecuencias culturales de la Revolución Francesa, lenguaje y educación, la falacia de la escuela nueva y de la Ley Federal de Educación, nueva era de Acuario y nuevo orden mundial. Venimos desde el ayer, el pensamiento pedagógico del padre García Vieira y los riesgos de la cultura computacional. En segundo lugar, ha abordado el estudio de la historia y de la historiografía, destacándose los siguientes trabajos: las falsificaciones históricas, aportes para una historia del modernismo en la Argentina, hispanidad y leyendas negras, los arquetipos y la historia, el deber cristiano de la lucha, contribución bibliográfica para el estudio del revisionismo histórico argentino, del proceso de la Rúa, poesía e historia y los 3 extensos volúmenes sobre el crítico del revisionismo histórico. En tercer lugar, ha realizado y realiza, junto con la investigación y la docencia, una tarea periodística mediante la cual lleva publicadas múltiples notas dedicadas al análisis de la realidad circunstancial, a la crisis de la cultura contemporánea, a las relaciones entre la fe y la razón, a la crítica bibliográfica y al debate histórico-político. Sus últimos 10 libros son La perversión democrática, El bicentenario del aula,
el otro negacionismo, la iglesia traicionada y metodología de estudio y de expresión oral. Ha incursionado asimismo en el género poético, con 3 obras: Campanas de tierra y cielo, Poemas para la reconquista y Fidelidades. Últimamente ha publicado un libro sobre educadores católicos. Bueno, terminada esta presentación formal, debo confesar que hace una semana que estoy pensando qué decir en este momento. Mi esposa es testigo. Muchas veces al día preguntando y estando en la nube. No es tarea fácil presentar para mí a un maestro como el doctor Antonio Caponello, pero verdaderamente me tranquiliza saber que además de ser un intelectual de primer nivel, a nuestro criterio uno de los mejores, es también un amigo. Así que me venían varias cosas para decir, para mencionar, frases que perfectamente podrían aplicarse para definir a Antonio, para quienes no lo conocen sobre todo. Frases de Chesterton, de Garigula Grande, de Padre Castellani. Yo quería hacer en este momento la gran presentación de Antonio. Pero por suerte un amigo me dijo: no tenemos tiempo. Entonces me salgo y no me voy a poder extender. Yo solamente entonces quiero decir una cosa, inspirado en el lema de la revista Cabildo que él dirige desde el año 1999. Hemos traído al doctor Antonio Caponello a esta ciudad de Santa Fe sencillamente porque alguien tiene que decir la verdad. Antonio, gracias. Agradezco al desconocido amigo de Leandro que impidió que prosiguiera. Agradezco muchísimo a Leandro. Muchísimas gracias por tanta generosidad. Gracias a quienes me han traído. No es fácil en esta época manifestar el sentido cristiano de la hospitalidad. De modo que, lacónicamente, gracias por mi expresión, tal como cuadra a ese laconismo militar de nuestro tiempo. Muchas cosas sabían de este año, y muchas de las cosas que sabían las he ido olvidando. Nuestro primer propósito esta noche es recordar aquellas cosas que el cristiano sabía y que no debería olvidar jamás. En primer lugar, el cristiano sabía que está llamado a ser un antagonista y un protagonista. Y que esta doble cualidad, la de protagonista y antagonista, como bien lo recuerdo, Miguel de Unamuno, contiene un común denominador semántico, que es la palabra agonía. La palabra agonía significa lucha. De modo que para un cristiano lo natural era ser un agón, un luchador, un batallador, un combatiente. Alguien frente al cual el mundo pudiera decir, escandalizándose, he aquí un cristiano. La sola existencia, la sola vida, la sola fe de un cristiano son resistidos. Al mundo le molesta ese antagonismo y ese protagonismo del cristiano. Y el cristiano sabe que de mentir al mundo, al demonio, a la carne, se trata, de eso se trata. Conforme a las enseñanzas de nuestro Señor. Y ese mismo cristiano que se tiene por agonista, sabe que no está solo. Hay una promesa que lo asiste, una promesa irrenunciable. Según la cual nuestro Señor nos dice: no teman, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. No teman, yo he vencido al mundo. Es decir, la promesa del Señor está formulada de manera tal para que nosotros, agonistas, no tengamos miedo de hacerlo. Pero esta primera cuestión, hoy ha pasado conmigo. Veremos después por qué.
Lo concreto es que prevalece en nuestros días un tipo de cristiano que no quiere ser agonista, que no quiere agonizar. No solamente en el sentido físico de la palabra, la juventud perpetua, no querer envejecer, no querer morir, sino en el sentido metafísico de la palabra. No querer librar ese buen combate que San Pablo lo decía. Lo segundo que el cristiano sabía es que la revelación se abre con una ley celeste, con un combate celeste. Un combate en el cual el arcángel San Miguel es el que dirige como buen adalid las huestes arcangélicas y vence al demonio. Hay una preciosa simbología, además de una veraz realidad, detrás de esta primera lucha. Porque así como el demonio enarbola una bandera satánica, no se ríe. Micael enarbola, como buen caudillo celeste, una bandera divina. ¿Quién como Dios? Pero el cristiano sabía, conocedor de este combate inaugural, que la historia ha de cerrarse también con otra contienda. Otra contienda en la cual está dicho que la Virgen Santísima aplastará la cabeza del infame. Y en el entretanto, entre ese combate inaugural y el combate final, en el entretanto estamos nosotros, agonistas. En el entretanto estamos nosotros, teresianamente, repitiendo todo lo que pintáis bajo de esta bandera, ya no durmáis, que no hay paso de Dios. Pero al mismo tiempo que sabía estas cosas, y por lo mismo, Cristiano sabía que esa revelación, así iniciada y así concluida, tomaba la forma de una epopeya divina. Una epopeya que se despliega en el tiempo, se despliega en el espacio, que suscita hombres egregios, hombres prominentes, conductores, caudillos, y sobre todo gestas de sangre y gestas de victoria. Tenía razón entonces Pascal cuando nos decía: la más cruel guerra que Dios puede hacer a los hombres en esta vida es dejarlos sin aquella guerra que Él vino a traer. Miramos de la paradoja pascaliana, en tan pocas palabras decimos lo sustantivo: la más cruel guerra que Dios puede hacer a los hombres en esta vida es dejarlos sin aquella guerra que Él vino a librar y que quiere que nosotros libremos. En tercer lugar, el cristiano sabía que Jesucristo no reprobó nunca la vida militar. Es más, se valió de metáforas inequívocamente castrenses. El reino de los cielos está en tensión y únicamente lo arrebatan los esforzados. No crean que he venido a traer la paz sobre la tierra, he venido a traer la espada y no la paz. O ese famoso fragmento evangélico que también lo narra San Lucas, cuando el Señor le pregunta retóricamente a los apóstoles: ¿cuántas espadas hay? Y alguien contesta: Señor, aquí hay 2 espadas. Cristo responde también cautelamente: es bastante, es suficiente. Las famosas 2 espadas: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la espada física, carnal, la espada que se hace lo mismo, blandida por el hombre de Dios para defender las cosas de Dios. Y también aparece en el Evangelio el caso del centurión romano, del cual en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles se dice que era un hombre religioso y temeroso de Dios. Lo mismo él que toda su familia. Hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba incesantemente a Dios. No es casual este retrato del centurión, porque nuestro Señor lo puso como modelo, como paradigma de fe. Fe como esta no he hallado en todas las iglesias.
Y es más, a despecho de tanto pacifismo cobarde, son las palabras de este guerrero, las que nosotros repetimos cada vez que vamos a recibir la Sagrada Forma. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya y mi siervo, mi alma, quedará sana y salva. Además, el Evangelio nos muestra a soldados que van acompañando a San Pedro en la costa del Mediterráneo, en la predicación, en el apostolado. Soldados que pertenecen a la guarnición de Cesarea, es decir, soldados que tienen un destino militar fijado. Y soldados también acompañan a San Pablo en la ciudad de Filipos. Es cierto que nuestro Señor, cuántas veces se ha citado mal este texto, es cierto que nuestro Señor nos pide colocar la otra mejilla, pero para enseñarnos a distinguir entre el enemigo privado y el enemigo público. Una cosa es la mortificación que ofrecemos al colocar la otra mejilla al enemigo privado, personal. Está bien, es una perspectiva que podemos tomar en cuenta. Pero otra cosa es el enemigo público. Como bien decía el padre Procultura, no se puede colocar la otra mejilla de Dios, de la patria, del hogar, de la verdad, del bien y de la belleza. No se debe colocar la otra mejilla de estos bienes preciosísimos e invaluables frente al enemigo público. Lo que corresponde, por el contrario, en estos casos, es la batalla. En cuarto lugar, lo que el cristiano sabía es que la paz, a cualquier precio, es una falsa paz. Es discordia, es causa de conflicto y es parodia de la paz genuina. La paz del mundo es confusión. La paz del mundo es división. Incluso es inarmonía y es inseguridad. Sin lucha no se puede tener paz verdadera. La paz verdadera es hija de la lucha. Y la lucha es la garantía de la paz verdadera. Por eso Cristo no nos dejó cualquier paz, sino que nos dejó su paz. ¿Y cuál es la diferencia? Él mismo lo ha dicho. No es como la del mundo la paz que yo les dejo. No es como la del mundo la paz que yo les traigo. La paz que yo les traigo, la paz que yo les dejo, necesita que no se turbe vuestro corazón ni se intimide. Esta paz que yo les dejo necesita ser custodiada, tutelada, preservada, resguardada. ¿Mediante qué? Mediante las dos espadas. Señor, aquí hay dos espadas. ¿Qué más da? Entonces los pacíficos no son los rendidos. Los pacíficos no son los pusilánimes. Los pacíficos son los soldados probados en la milicia de Cristo. Es decir, son aquellos que custodian la paz de Cristo a sabiendas de que en esa custodia les va la vida. Y por eso hay una bienaventuranza que homenajea y honra a los pacíficos. Bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que nadie se confunda al respecto. El pacifista Gandhi no tiene absolutamente nada que ver con el pacífico cristiano, el cristiano pacífico. Y a contracorriente de lo que hoy se predica, hemos de sostener que el pacifista Gandhi no es ni puede ser en modo alguno un modelo para un cristiano, a pesar de que tantos miembros de la jerarquía eclesiástica gustan proponerlo como modelo de hombre integral y aún de hombre religioso. Gandhi practicaba una falsa religión y además fue causante de intrigas y de discordias múltiples contra el cristianismo, aliado con líderes socialistas y con líderes
comunistas. Amén de que era un sujeto promiscuo, lúbrico e inmoral, una vida hedonista. De manera tal que no podemos ver en este hombre tantas veces propuesto insensatamente en nuestros días como modelo de pacífico, como el retrato del deber ser del cristiano en paz. Más bien parece acercarse a este retrato la figura de Palafox, aquel legendario defensor de la ciudad de Zaragoza, que cuando los invasores franceses le pidieron la rendición y le señalaron dos palabras: paz y capitulación. Palafox contestó con otras dos palabras: guerra y cuchillo. Y cuando el francés afrancesadamente insistía y le propuso la capitulación final, Palafox dice: no sé capitular, no sé rendirme, después de muerto rendirnos. Famosísima frase que por esas paradojas de la divina providencia en algún lado leyó los valientes, Berto, Mario, Cisneros, y la usó como lema de su vida, de su combate marinero y de su muerte. Por la comunión de los santos, el general Palafox está unido a la figura ya proverbial. En quinto lugar, el cristiano sabía, y hay, si debería seguir sabiendo esto, que lo primero es el combate interior. Este combate interior, si no lo libramos, si no reconquistamos la primera tierra que tenemos que reconquistar, que es la tierra del alma, no podremos librar el combate interior. El combate interior se libra en la oración, en la meditación, en la plegaria, en la vida contemplativa, en la vida silente, en la de confianza en uno mismo y en la confianza absoluta, irrefragable, pues de Dios. Con estos pilares del combate interior era posible distinguir y discernir. De allí la importancia que tiene el combate interior. Porque sin combate interior no hay discernimiento. ¿Y qué es lo que tiene que discernir el cristiano? Por lo pronto, que hay una forma de vida no solamente legítima, sino necesaria y oportuna. Es aquella que sujeta a la razón persigue la aplicación del bien y el castigo del mal. El cristiano no puede vivir prescindiendo de la aplicación del necesario castigo al mal y de la aplicación del bien a la vida real. Es lo que Santo Tomás llama la ira racional, pasión ordenada, pasión encaminada a obtener un bien arduo. Y la ira que tuvieron los santos y los profetas, y la ira que tuvieron los ángeles cuando peleaban con Micael, y la ira que tuvo nuestro Señor Jesucristo, esa santa, bendita y gloriosa ira. El cristiano debe evitar la ira pasional, pero la ira racional tiene cabida en el hombre sabio, en el alma del cristiano valiente. Porque el valiente, el mismo Santo Tomás lo dice en su tratado sobre el mal, precisamente, el valiente hace uso de la ira en el ejercicio de su propio acto. Y agrega al final de la razón gana en la cometibilidad si la ira contribuye poniéndose de su lado. ¿Cómo no traer aquí a colación el ejemplo de San Martín de Tours, que acusado de cobarde por el emperador Constante a causa de su conversión al cristianismo, San Martín de Tours dice al emperador: si mi fe se interpreta como miedo, que mañana me coloquen sin armas, delante de las avanzadas, en el nombre del Señor,
y con el signo de la cruz por toda defensa, atravesaré sin temores los batallones enemigos. Todo esto se olvidaron. Hasta el ejemplo de San Martín de Tours, acallado, allí en Buenos Aires, la ciudad, y lo tiene por patrón. En cierto lugar, el cristiano sabía que la iglesia tiene algo de plaza de armas, algo de campamento en marcha. Por lo tanto, mayores responsabilidades tienen aquellos que ocupan puestos jerárquicos. Dice al respecto la Sagrada Escritura, en el capítulo 20 del libro del Deuteronomio: Dios va al frente como generalísimo y señor de los ejércitos. Y dijo Dios a Moisés: cuando vayas a hacer la guerra a tus enemigos, al verlos poderosos, no los temerás, porque Dios es un fuerte guerrero y está contigo. Cuando se vaya a dar batalla, avanzará el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: hoy vas a dar batalla a vuestros enemigos. No temáis, no os asustéis, porque Dios marcha delante de todos. En séptimo lugar, el cristiano sabía que la mansedumbre es una virtud y que no significa ni puede significar debilidad o indiferencia. Tampoco significa impasibilidad o inactividad. No significa ignavia, tan a la moda hoy en ciertos círculos budistas y cristianos, sinónimo de bajar los brazos, de bajar la guardia, de hacer nada. El manso, el evangélicamente manso, no es ni el neutral ni el gris. Es el hombre que conserva el espíritu sereno y por lo tanto sabe cómo y cuándo tiene que dar ese inobviable buen combate. El manso es el que tiene la certeza muy fuerte y el señorío del veterano. Una bienaventuranza también honra al manso como honra al pacífico. Bienaventurados los mansos, ¿por qué dice el Señor? Porque ellos poseerán la tierra. El señorío sobre las criaturas. Nada más y nada menos le espera al hombre auténticamente manso. Que lejos entonces la mansedumbre de su distorsión, de su desnaturalización y de su caricaturización. El manso bienaventurado encuentra su norte y encuentra su guía en las páginas de la Sagrada Escritura. Vale la pena recordarlas. Están principalmente en el certero, en aquellos signos de encendido tono épico y de elevadísimo lirismo, en aquellos signos en los cuales la palabra es teofanía. Se nos habla de un rey que está ataviado para la contienda, a la cabeza de su pueblo, impetrando el auxilio del cielo para el combate pendiente y seguramente definitivo. Ese combate dependerá la suerte y la soberanía de la nación ucraniana. ¿Cómo nos lo presenta el Salterio? Es el héroe exacto, justo. Es el antagonista y el protagonista central de la historia de la salvación. Aunque avancen millares contra él, se quebrarán. Se quebrarán vacilantes por su propia fortaleza y por los designios de Dios omnipotente. Dice el salmista: me tendrá cubierto en su pabellón, me pondrá en alto sobre su roca. Y el Salmo 45, bellísimo salmo, para que ya no queden dudas acerca de la identidad de este rey heroico que nos llama a la batalla, nos lo muestra en víspera de un gran
llegando el momento ritual, el rey se acerca emplazado en un carro de combate. Una sonrisa amable dulcifica su rostro y una espada adorna su cintura, muy cerca de la mano derecha. Ese rey así, engalanado, camina a la conquista del corazón de la esposa con la misma marcialidad con que avanza para conmemorar sus triunfos. Que a su paso dirá el salmista: ciñe tu acero, héroe, es tu ornamento y es tu gloria. La novia prometida, ya pronto y para siempre esposa, lo aguarda recoleta, espléndida, ataviada en finísimas vestiduras, y en su semblante también ella está deslumbrada ante la gallardía de ese rey que se acerca como soberano y como esposo. Y otra vez el salmista deja oír su enseñanza que cae ahora sobre nosotros. Tu pueblo se te ofrecerá espontáneamente en el día de tu esfuerzo, en ornato consagrado. Serán para ti, tus jóvenes guerreros, como rocío del seno de la aurora. Pocas veces se ha construido una metáfora más preciosa. Esos jóvenes guerreros, ofrecidos como rocío del seno de la aurora a Cristo Rey y a su esposa la Iglesia, que esto es ya sin metáforas lo que dice la Escritura. Esos jóvenes que caen en combate como rocíos ofrecidos en el seno de la aurora, son los héroes de todos los tiempos. Son los que han combatido en la guerra bandiana, en la guerra cristera, en la Alcázar de Toledo, en la Vuelta de Obligada, en nuestras pampas, en nuestro sur, en nuestras barrigas. Han sido capaces de ofrecer su sangre por amor a la sangre. El cristiano sabía estas cosas. En octavo lugar, el cristiano sabía que hasta Cristo en la cruz, clavado exactamente en la cruz, y no en otro momento, allí Cristo es un rey batallador. Y por eso San Agustín pudo escribir frente a esa imagen del crucifijo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Para agregar: tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida. San Agustín dice además que solo pudo levantar la ciudad de Dios porque primero tomó por asalto la ciudad del infierno. Y al pie de la cruz, de pie, estaba María Santísima. Al pie de la cruz, de pie, como imagen de la fe, soportando la agonía, con el alma traspasada, y claramente María. Lo ha descrito bellísimamente Gerardo Díez. He aquí roto de cariños con el maternal regazo, muerto ya para el abrazo, aquellos miembros divinos. Huyeron los asesinos, qué soledad, sin colores. Oh, madre mía, no llores, cómo lloraba María. La llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores. En noveno lugar, el cristiano sabía que la vida del hombre es milicia sobre la tierra, como dice el justo Job, y acota Graciano sin cierta picardía española contra malicia milicia. Modelo clásico del combate espiritual que se libra en el silencio del ser. No deja de ser paradójico también esto, y por lo mismo profundamente ejemplificador, esa capacidad ejemplificante que tienen las paradojas. Ya nos recordaba al principio al maestro de las paradojas, Chesterton. No deja de ser paradójico que no haya sido un soldado ni un jefe de legiones
sino un culto pacífico e irreprochable y que dijera esta frase famosa: la vida del hombre es lisa sobre la tierra. Lo dijo alguien que soportó cruces, desdichas, adversidades, penurias. Lo dijo alguien que ejercitó y cultivó y practicó la paciencia y la piedad, y que con la paciencia y con la piedad venció al maligno, al pecador, al impaciente que había en él, venció las maldiciones de los locos y a las explicaciones humanas, demasiado humanas, que le daban a todas sus desdichas. Vuelvo a repetir, queridos amigos, la primera tierra que tenemos que reconquistar es la tierra de la verdad. Y en décimo lugar, si se me permite este improvisado descargo, de olvidos, de desmemorias y de recuerdos obligados. En décimo lugar, el cristiano sabía, y debe saber, que no fue Tito un diplomático, ni un conciliador de opuestos. No fue esa imagen de blandura impuesta por la iconografía sulpiciana, abaratada, o por el simple mal gusto iconográfico. Nada de eso. Hay en Cristo ardor y fulgor, pasión y porte viril. Sobraba de fortaleza para hablar sin eufemismos ni elipsis, sabiendo los riesgos que corría y que finalmente los llevarían al suplicio. Llamó a las cosas y a los hombres por sus nombres reales, sin rodeos, sin subterfugios, y no buscó excusas, ni atenuantes, ni mitigaciones cuando su hora había llegado. Qué hombre débil y flojo que podía proclamar entre las colinas de Galilea: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué hombre dócil y blando pudo desafiar a la escudería en pleno y a la decadencia romana, diciéndole claramente: vos un rey, yo soy rey, yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Qué espíritu laxo o alicaído, como hoy se nos presenta, pudo proponer como consigna entre el egoísmo cruel de los fariseos: el que quiera salvarse, que cargue su cruz y me siga. ¿Dudaba acaso? ¿Temía acaso? ¿Buscaba amparo en palabras elípticas cuando llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, raza de víboras? ¿Qué afán de congraciarse lo movía cuando ante el paralítico y ante aquellos que esperaban el yo, la espectacularidad de una cura física, enseñó la primacía de la salud del alma? Y una vez hecha esta enseñanza, entonces, ahora, para que vean que el Hijo del Hombre tiene toda potestad sobre la tierra y sobre el cielo, ahora yo te lo ordeno: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Así hablaba el Señor, y así era el Señor, imperativo y recio, valiente y señorial. Y así actuaba. En batalla permanente, en batalla contra el demonio cuando quiso tentar, en batalla contra las turbas ilusionadas con milagrería pero huérfanas de fe, contra los cambistas, a quienes barrió a trallazos sin que nadie osara interponerse, mientras brillaba en su rostro, dice San Jerónimo, una luz estelar. Y así actuaba el Señor en cruz, cuando actuó ante el sirviente de Caifás, cuando presentó otra vez su mejilla con un acto heroico tan excelso, dice Giovanni Papini, que vence al amo pecador animalizado con la majestad irresistible de lo divino. Cristo en batalla. En batalla en el Tabor, en Getsemaní, en el Gólgota, con esa naturalidad callada de fuerza omnipotente, y la Guardini, en batalla en el Via Crucis, en batalla en su resurrección gloriosa, cuando el valle de Josafat se coló de tumbas abiertas, para que hasta los mismos muertos proclamaran la grandeza de
el Hijo. Cuando el demonio comprendió en su punta de fuego y de humo que había sido definitivamente arrollado, aplastado y vencido, cuando el ángel de la resurrección centelleante como relámpago hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella para anunciar que Cristo había cumplido con su promesa. Destruirán el templo, pero yo lo reedificaré al tercer día. En batalla nuestro Señor Jesucristo, por los caminos de Maús y en Betania, en el alba de la despedida, y en el alba de la ascensión, y en batalla, al final, en su regreso triunfal, porque Cristo vuelve, decía Castellani, cuando imponiéndose sobre la bestia y sobre los reyesuelos terrenos al servicio de la bestia, sobre el dragón y sobre el falso profeta y sobre el pastor insensato, aplaste al anticristo, en el solo refugir de su llegada. No necesitamos el cumplimiento de ninguna profecía más. Lo profetizado está por el Señor. Vuelvo pronto. Cristo vuelve y Cristo vence. ¿Qué ha de hacer el cristiano para no olvidarse de estas mil cosas? Por lo pronto ha de hacer y ha de saber lo que siempre supo e hizo, pero que hoy, como diría Spengler, constituye ese puñado de verdades antiguas que de tan obligadas parecen nuevas. Lo primero que debe hacer el cristiano es rechazar el pecado de la tibieza. Los síntomas del tibio son fáciles de reconocer, aunque difíciles de superar. El tibio es el hombre del envejecimiento interior, de la avaricia, de la serenidad del corazón. El tibio no avanza ni retrocede, se estanca. Es el hombre que tiene el hábito de la claudicación. La tibieza vuelve a los hombres demasiado humanos, horizontalistas en sus apetencias y aún en sus respuestas. Hombres diminutos, hombres en estado delictivo, incapaces de contemplar las postrimerías. Porque un oyente nos decía: los niños son los incapaces del sí y los incapaces del no. Es exactamente vivir en contra del mandato de nuestro Señor. Sí, no. Y San Pío X habla de un tipo de cristianos al que califica de cristianos cruzados de brazos, de vergonzosa inercia, de cobarde temporalidad, lleno de rodeos, de convenios, soldados cobardes los llama, que arrojan las armas a la sola presencia del enemigo, traidores, felones que pretenden a toda costa hacer las paces con los enemigos, la unión de los contrarios. La suma de pequeñas infidelidades termina volviendo con natural la traición del tibio. Porque así como el que es fiel en lo poco será en lo mucho fiel, el que es infiel en lo poco termina siendo infiel en lo mucho y en el todo. Es un tipo de cristiano reconocible porque ha perdido la capacidad de asombrarse ante la parucía. Tiembla de la sola posibilidad de que estemos viviendo tiempos parucílicos, porque se acaba su fiesta, la de los tibios, la de la tierra, del mundo, y empieza la gran y majestuosa fiesta celeste, la fiesta del regreso victorioso de nuestro Señor. Lo segundo que debe saber el cristiano para superar estos 10 olvidos y estos 10 saberes que hemos mencionado, es que hay una espiritualidad
presentada hoy como predominante, que no solamente no coopera al rescate del sentido miliciano de la vida, sino que conspira contra la visión y contra el deber cristiano de la lucha. Es una espiritualidad acentuadamente laical y mundana, una espiritualidad que predica expresamente la contemporización con los enemigos, la ley de inserción en el mundo, una espiritualidad entretejida de abdicaciones, de profesionalistas de la abdicación. La espiritualidad que dice amar el pluralismo y predicar el pluralismo. Una espiritualidad, y esto es lo más grave, que propone un modelo de santidad asociado a la vida ordinaria, común y corriente, asociada al pasar inadvertido, el módico trajín de las ocupaciones burguesas, sin sobresaltos, nada de locura de cruces, sin grandes mortificaciones ni renuncias, católico módico, litigado, en cómodas cuotas, y sobre todo de hacer posible lo que decíamos antes, que no pierda el mundo de las comodidades burguesas. Nosotros, como decía José Antonio, queremos que la vida nos resulte difícil antes y después del triunfo, porque la carne se desinfecó, decía José Antonio, nos va bien a la familia. Cristiano que pretenda ser santo, no solamente debe vencer la vida muelle y pacata, no solo habrá de combatir esa vida ordinaria entretejida de ordinariez y enhebrada de pequeñas claudicaciones, no solamente sentirá desdén por las propuestas acomodaticias y sincretistas e helenistas, sino que lejos de querer pasar inadvertido, querrá ser piedra de escándalo y signo de contradicción y sal de la tierra y luz del mundo. Porque el santo, como dice Anzoátegui, es el héroe delante de la gloria del cielo, es el que arrebata el cielo por asalto, lo recordábamos al principio, que cada mañana reza el credo, no por el gesto monocorde del que repite la tabla de multiplicar, sino con voz tonante, como quien le evoca la oreja, la herejía, dice Anzoátegui. En tercer lugar, lo que debe saber el cristiano, lo que debe recuperar para no traicionar esos saberes, y que no se puede combatir sin alegría, porque la alegría tiene una enorme fuerza reconquistadora, solo que lamentablemente también la alegría nos ha sido distorsionada. Se la confunde hoy, boba y torpemente, con la algarabía, con el carnaval. Si hay algo opuesto a la alegría cristiana, esta sociedad que le dedica tiempo y espacio a las carnetolendas, aún invadiendo la misma Cuaresma. Entonces, ¿qué es la alegría que estamos pidiendo? Ella es la compañera natural del alma del cristiano y sin ella no se puede combatir. Ella está presente en el corazón de la Iglesia y por eso San Hilario dice que la Iglesia es la musa de la alegría que habita en la tierra de los justos. Bien conocida la expresión también paradoxal de Bernanos. Lo contrario de un pueblo cristiano es un pueblo triste. ¿Qué hacéis con la gracia de Dios? ¿Dónde diablos escondéis la alegría? Y vuelvo al Chesterton que nos traía nuestro querido Leandro. Dice que se puede despojar al pagano de la publicidad de su algarabía. No se puede arrancar de la intimidad del bautizado el motivo de su alegría.
final de Ortodoxia, dice Chesterton, todos vieron las lágrimas en sus ojos, los ojos de Cristo. Todos vieron la ira en sus labios. ¿Quién vio su risa? ¿Pero es que acaso Cristo no reía? ¿O es que acaso, por alguna razón, no quiso quedar registro de su risa en el Nuevo Testamento? Y dice Chesterton, es que es tan importante la risa de Cristo que su manifestación pública, sonora, completa, nos la tiene reservada para cuando regrese el Cristo vencedor al final de los días. Entonces la alegría es una presencia viva entre los combatientes cristianos. Están los ángeles que exultan de gozo, están los mártires que van al martirio con una risa en los labios, están los sabios, en los santos, en los héroes, aquellos que alabaron con celebraciones, con actos majestuosos la grandeza de Dios. Están los bienaventurados, alegrados y regocijados. Está María Santísima, causa de nuestra alegría. Y está, por supuesto, en ese Señor Jesucristo que nos dice, ¿por qué tan tristes? Algunos, queridos amigos, algunos pretenden amilanarnos para que dejemos de combatir. No estoy hablando en sentido personal. Pluralismo, pero me incluyo. Algunos nos amenazan para que dejemos de combatir, o nos amedrentan, o nos persiguen, o nos censuran, o nos castigan, se nos quitan espacios. Está tiempo. Sin embargo, por la gracia de Dios, no estamos dispuestos a dejarnos amedrentar. El enemigo movido por el odio, un enemigo que hoy está a puertas adentro, se ha atrevido a decir que la única iglesia que ilumina es la que arde. ¿No saben que el Señor los hace instrumentos, a pesar de esos mismos, para decir una gran verdad? Porque es la iglesia católica, no otra. Es ella, la iglesia verdadera, no otra, la que está llamada a arder, a quemarse, a abrazarse, a resplandecer como llama de amor viva, en homenaje a la verdad que es Cristo crucificado. Seguiremos proponiendo como paradigmas a los cristeros, a los bandeanos, a los cruzados, a los colorados del monte, a los mazorqueros, a los gauchos federales, a los soldados de Facundo Quiroga, que lo siguieron tras una bandera que decía religión o muerte. Muerte ante la tarde. Seguiremos recitando con Hernando de Acuña aquellos versos maravillosos que compuso después de la victoria de las armas imperiales contra los herejes luteranos. Ya se acerca, Señor, ya es llegada la edad gloriosa en que promete el cielo una grey y un pastor sobre el suelo, por suerte a vuestros tiempos reservados. Seguiremos recordando, como lo dije en Paraná el año pasado, que la parábola de los talentos, que no he inventado yo y cuya hermenéutica no me pertenece, sino que está en Lucas capítulo 19, 11, 27, y está interpretada por los padres de la Iglesia, dice, poniendo estos términos exactos en boca de nuestro Señor, y en cuanto a aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos,
traérmelos acá y matarlos en mi presencia. Seguiremos teniendo al centurión como modelo de fe. Ese soldado, que posiblemente, no lo sabemos, puede haber sido camarada de lucha de ese otro que le clavó la lanza a Cristo, produciéndose después un doble hecho milagroso: el de la emanación del costado de Cristo y el de la conversión del centurión. Creyó saber de antigua profecía sobre huesos que nunca han de quebrarse. Tembló al ver a su madre arrodillarse, augusta de la cruenta pudería, acaso por llamado presentido, por quebrar agonerías densas, tomó su lanza entre las manos tensas y la hundió en ese pecho sin latidos. Lo estremeció aquel cielo recubierto, cayó agua y sangre sobre su cabeza, rezó en voz alta su mejor certeza: era el Hijo de Dios, el hombre muerto. Danos, Señor, la fe de las legiones, cuando son de la cruz sus herederos, alista nuestros cuerpos prisioneros. Somos tuyos, Señor, los estudiantes. Pero aquí estamos viviendo la Cuaresma. Tal vez como poca preñada de tanto dolor. Astillas frente a la cruz. Dios sabrá por qué las manda. Pero por si acaso nosotros todavía no lo sabemos, queremos dirigirnos al crucificado en esta Cuaresma, diciéndole: Señor, danos la fuerza para elegirte siempre. Danos el coraje para rechazar a tus verdugos. Danos las voces de mando, de victoria y de júbilo, que acallen los insultos de los vencidas y proclamen tu reino en toda la Argentina. Señor, no permita que nos unamos a quienes se burlan de ti. Templa nuestros ánimos para enfrentar a aquellos que te ofenden. Fortalece nuestro brazo para custodiar tu cuerpo dolorido. Haznos yermo y loriga, estandarte y escudo de tu divina persona. Permítenos ofrecernos en batalla por esta patria cautiva que fue tuya en tiempo de los héroes. Convierte, Señor, a la sotaresca cómplice de tu crucifixión. Conviértela en mesnada siriana, en guerreros invictos. Señor, toma de sostén nuestros cuerpos pecadores y gastados, pero levántate. Apoya tus llagas en nuestros pobres hombros. Descansa tu cicatriz en nuestro pecho, tu huella de sangre y barro en las manos criollas de este pueblo. Señor, hunde con caridad desgarrada en la convexidad de este suelo que no quiere ser yermo, pero levántate, Señor, levántate de nuevo y levanta contigo a esta Argentina tierra, enarbólala y hace sus pirones un pabellón soberano. Señor, acéptame el agua fresca, como aquella vez en el pozo de Sicar. Es el agua argentina que corre por los surcos de la limpia tradición. Bébela, Señor, y dame a cambio el agua de tu costado, para que caiga borbotones sobre esta patria deshecha y la restaure. Señor, déjame llevar siquiera unas astillas pequeñas de tu cruz. Déjame, porque jamás no me atrevo a rozar los hierros y los clavos, el martillo rudo, el golpe violento, la ignominia de los escupitajos de la masa. Hazme un hueco, Señor,
en la mordedura de tu carne, allí, cerca del hombro. En la mordedura de tu carne, allí, cerca del hombro. En la cuchillada de tus pies, en la contusión de tu rostro, en la desposadura de tus manos. Aquí estamos, Señor, tus herederos argentinos. Muchas gracias.